No sé. Buenas tardes, buenos días, estimados usuarios. A nombre de la SUNAT, zona registrada número 9C de Lima, les damos la bienvenida. En esta oportunidad vamos a dar inicio a SUNAT Te Capacita con el tema denominado Sucesión Intestada, a cargo de la abogada Milagritos Lucar Villar. La trayectoria profesional de la abogada es abogada por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Les solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: apagar sus celulares o ponerlos en silencio, y si desean contestar la llamada pueden hacerlo en el corredor para evitar interrupciones. Las preguntas deben ser formuladas desde sus butacas y con la finalidad de que todos los presentes podamos escuchar la respuesta del expositor. A su mano derecha van a ver la salida de emergencia en caso de sismos. Y para el público que se encuentra de manera virtual, las siguientes recomendaciones: mantener los micrófonos silenciados por un tema de orden y acústica. Al finalizar el evento y llenada la encuesta, se les compartirá las PPTs mediante un link de descarga. Cabe detallar que las preguntas deben estar centradas en el tema y ser realizadas a través del chat. Para dar inicio a la exposición, les presentamos a la abogada Milagritos Lucar Villar, para la cual pedimos un fuerte aplauso. Buenos días. El día de hoy vamos a tocar el tema de la sucesión intestada. Bueno, disculpen, pero no puedo. Sí, ¿me ayudas? Ya, ok. Vamos a dar inicio señalando, ustedes saben que el hecho de la muerte es el supuesto en el que se van a dar tres hechos importantísimos para el derecho, que es la muerte, el cese definitivo de la personalidad; dos, la transmisión sucesoria; y tres, la apertura de la sucesión. En cuanto a la muerte, está señalado en la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos, el que señala que el diagnóstico y la certificación de la muerte de una persona se basa en el cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas, de acuerdo a los protocolos que establece el reglamento y bajo responsabilidad del médico que lo certifica. Entonces, en cuanto a cuál es ese momento en el que la persona fallece, lo certifica el médico, y ante esa certificación, luego el RENIEC va a recoger dicha declaración y expedir, sentar la partida de defunción, el certificado de defunción, en el cual debe constar y va a surtir la fe, ¿no?, la oponibilidad del nombre de la persona que se está consignando que ha fallecido, el documento de identidad, la fecha y el lugar del hecho ocurrido, ¿no? Esos son los momentos en el cual, o los datos importantes que se registran en la partida de defunción. En cuanto a la transmisión sucesoria, lo establece, lo regula el artículo 660 del Código Civil, cuando señala que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a los sucesores. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que es importante determinar ese momento exacto en el que fallece esa persona. Y por lo tanto, elementos importantes han de ser el tiempo y el lugar. ¿Por qué el tiempo? Porque será el momento en el que podremos verificar quiénes son los llamados a heredar. ¿Ok? Y qué bienes también, los bienes que a esa fecha del fallecimiento va a darse. Por lo tanto, por ejemplo, si se suscita un hecho, un accidente, un terremoto, ¿no?, que va a producir el fallecimiento de varias personas que pueden entre ellas tener derechos hereditarios, por ejemplo, un padre, una familia completa, ¿ok? Entonces, determinar ese momento va a poder, tendríamos que distinguir entre dos teorías
que el derecho regula, que es el de la teoría de la premoriencia y el de la teoría de la conmoriencia. En la premoriencia, por ejemplo, que no es una teoría recogida por nuestra legislación, sino por el Código Civil francés, por ejemplo, se considera que hay que determinar quién murió primero para que tenga derechos hereditarios. Bien, es un poco difícil, ¿no?, establecer si es que el padre falleció primero o el hijo fue el que falleció primero y quién va a tener derecho hereditario. Según, como es tan difícil determinar, hay ciertas presunciones. Por ejemplo, se considera que si el hijo es mayor de 15 años, me parece, pues se considera que ha sobrevivido al padre. Bien. Pero si se trata de entre el hombre y la mujer, se va a considerar que es el hombre el que ha sobrevivido a la mujer. Entonces, detrás de esta teoría, pues hay, como vemos, cierta discriminación, ¿no? En general, la jurisprudencia francesa la ha dejado de lado casi por el principio de igualdad, ¿bien? Pero en nuestro caso, el Perú, en el artículo 62 del Código Civil, se recoge la teoría de la conmoriencia, ¿no? Es decir, que ante un hecho catastrófico como un accidente, qué sé yo, se va a considerar que entre ellos, entre las personas que tengan derechos hereditarios, no existe derechos a heredar, mal sucesión, y por lo tanto se les considera que han muerto en forma simultánea y que en todo caso siempre está sujeto a la prueba en contrario, ¿no? O sea, podría, al ser una presunción, podría, si es que se desea, pues, y se tienen los medios, se puede demostrar lo que, no ocurrió así, que sí, efectivamente, ocurrieron un derecho a suceder entre las personas que se pueda acreditar. ¿Okay? Entonces, ahora, en cuanto al tiempo, hemos dicho, tenemos que ver quiénes son los sucesores. Yo siempre grafico el hecho de la muerte al señalar de que se debe tomar una foto. ¿Okay? ¿Por qué una foto? Porque en ese momento es el momento en el que vamos a determinar quiénes son los llamados herederos. No va a interesar, por ejemplo, si la persona falleció en el año 2000, ¿ok? Papá fallece en el año 2000, pero los hijos, la esposa, no realizan el proceso sucesorio, porque falleció sin testamento, no realizan el proceso sucesorio y recién en el año 2015 se les ocurre a los hijos realizar la sucesión. Cuando inician el proceso, ya no está la mamá tampoco. La mamá también ya falleció. Entonces, ¿a quiénes llamar a la herencia? Pues tendríamos que recurrir a esa foto, ¿no? Ver a la fecha del fallecimiento quiénes estaban vivos y quiénes tenían derechos hereditarios. En este caso, sería la esposa y los hijos. Si uno de esos hijos hubiese fallecido con anterioridad, ¿bien? Y tenía hijos, o sea, el señor ya tenía nietos, pues tendrá el derecho a la representación. Entonces, el determinar esa fecha es sumamente importante, al igual que los bienes, ¿cierto? Pues según la fecha en la que haya fallecido, pues veremos si tenía o no determinado bien para que los sucesores puedan suplirlo o pueden ingresar en esa titularidad. ¿Okay? Lugar también es sumamente importante porque va a determinar el juez o aquel juez competente para llevar a cabo ese procedimiento, incluso la ley competente. Por ejemplo, si una persona fallece en el extranjero, bien, y tuvo su último domicilio en el extranjero, según en los artículos del derecho internacional privado, la ley aplicable será la ley del último domicilio. Bien, eso implica, si falleció y vivió, su último domicilio fue Italia, la ley italiana será la aplicable a esa sucesión. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener en cuenta el momento de fallecimiento. Ahora, en cuanto al título sucesor, cuando fallece una persona, hemos señalado que existe un patrimonio, ¿cierto? Existe un patrimonio, una masa hereditaria que tiene, para que siga, digamos, en la parte
digamos, las titularidades no se pierdan y pueda continuar en el círculo económico, en el mercado, es necesario que se sustituya a quien ya no se encuentra. Entonces, las reglas establecidas nos las da el Código Civil, que establece quiénes son los sucesores. ¿Bien? Entonces, aquellos que tienen esos sucesores, ¿cómo van a poder efectivizar esa calidad de herederos? Ya sea por un testamento, ¿cierto? Por el testamento otorgado por el fallecido en vida, ¿bien? Y que a su fallecimiento va a procederse a hacer la ampliación del testamento y conocer quiénes ha designado como, digamos, con derecho hereditario sobre sus bienes, ¿no? Del causante. Pero en caso no exista ese testamento otorgado, vamos a tener que recurrir a la vía supletoria, que vendría a ser los procesos de sucesión intestada, que vendría a ser, en este caso, tendríamos que recurrir ya sea a la vía judicial o a la vía notarial. Entonces, si tratamos de establecer una definición de qué es el proceso de sucesión intestada, diremos que es un proceso no contencioso, bien, cuya finalidad es declarar a los herederos de una persona que falleció sin dejar testamento. Se va a realizar el trámite ya sea ante el notario o ante el juez de paz letrado, ¿no? Y los artículos están, o sea, la normativa, la base legal está en el Código Civil, Código Procesal Civil y la Ley de Asuntos No Contenciosos de ámbito no. Como hemos dicho, por lo general, en mi práctica de registradora, los procesos, la gran mayoría es ante la vía notarial. Pero claro, también existe la posibilidad de ir a la vía judicial. En cuanto a la vía notarial, tenemos que se inicia con la solicitud que se presenta al notario, ¿bien? El que se crea con derecho a heredar podrá presentar su solicitud para ser declarado heredero y deberá esta persona acreditar dicha calidad hereditaria, ya sea con su partida de nacimiento o su partida de matrimonio o la inscripción en el registro de uniones de hecho. ¿Ok? Entonces, los requisitos simples, ¿no? Tenemos la solicitud, el nombre del causante, la copia certificada de la partida de función, bien, las copias certificadas de las partidas de nacimiento, las de matrimonio, la relación de los bienes y los certificados negativos de sucesión intestada y de testamento. ¿Ok? Ahora, la última modificación del reglamento de sucesiones intestadas y testamento precisó que debía consignarse el dato del documento de identidad en miras a poder establecer una completa identificación de la persona fallecida. Aunado al hecho que cuando fallece una persona, se produce también el cese, ¿no? Y, por ejemplo, la extinción de los poderes que otorgado. Entonces, en este caso, la SUNAT sacó una directiva por la cual, en forma simultánea a la inscripción de la anotación preventiva o la inscripción de la sucesión definitiva o la ampliación de testamento, situaciones que acreditan, como acabamos de ver, el hecho del fallecimiento de una persona, el registrador está obligado a extender el asiento de extinción de las partidas de los mandatos o de los poderes otorgados en vida por esta persona. Bien, entonces, de esa manera, el documento de identidad es importante consignarlo en la solicitud y en el asiento para poder evitar homonimias, ¿no? Y poder fácilmente identificar a la persona fallecida. ¿Ok? Entonces, en el procedimiento notarial, que dura un mes y días, ¿bien? Se inicia con la solicitud.
el notario va a verificar, va a calificar la solicitud de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma y luego va a cursar el oficio solicitando la anotación preventiva en el registro de sucesiones intestadas y para ello va a juntar la solicitud, ¿no? El oficio y la solicitud presentada a su despacho. ¿Okay? Luego manda también a hacer las publicaciones. Las publicaciones se realizan en el diario oficial El Peruano y en otro diario de mayor circulación, a efectos de que de dar a conocer el inicio del proceso de sucesión intestada. Y así aquellas personas que se consideran con derecho hereditario puedan acudir al notario y decirle, señor notario, yo también soy heredera de esta persona. Acá está mi partida de nacimiento, mi partida de matrimonio o mi inscripción en el registro de uniones de hecho que acredita mi derecho a ser considerado heredera de este causante. Entonces, deben transcurrir 15 días para que esto ocurra. Si en caso, creo que acá lo hemos señalado. Ahora, en caso aparezca un heredero, ¿no? Aparece un hijo y dijo, yo también soy heredero. Entonces el notario comunica esa circunstancia a los solicitantes. Si ellos están de acuerdo y no hay ningún problema, va a proceder a, sin oposición, a incluir y declarar a todos aquellos que han acreditado su derecho hereditario. ¿Okay? Y procede a extender el acta de protocolización de la asociación intestada, declarando herederos a quienes hubiesen acreditado ese hecho. En el supuesto de que existiese oposición, como sabemos, ahí termina la competencia notarial, ¿cierto? Es el notario, deja de ser competente y pasa todo lo actuado al juzgado del último domicilio del causante y será el juzgado el que continúe con ese proceso, ¿bien? Para poder evaluar, ¿no? Los derechos hereditarios, si han acreditado o no han acreditado, y declarar a quienes son los llamados a heredar. Entonces, ¿dónde inscribimos? ¿Dónde inscribimos? Esto, como hemos visto, es importante determinar el lugar. ¿Bien? El lugar del fallecimiento y el último domicilio del causante fue Lima, por lo tanto, la oficina registral competente será la de Lima. La misma regla también va a servir para determinar la competencia del notario, ¿bien? Y determinar quién va a llevar a cabo ese proceso. Entonces, en el caso de sucesiones, se inscribe en la oficina registral de Lima y ya con esa inscripción, oponibilidad a nivel nacional. Porque recordemos que cuando en el 2012 se aprueba el reglamento de inscripciones del registro de testamentos y de sucesión intestada, uno de los beneficios o de los objetivos más importantes del registro fue compatibilizar, ¿bien? La normativa legal vigente, la del Código Civil del 84, que creaba el registro de testamentos, el registro de sucesiones y que debía abrirse en cada una de las oficinas registrales. Pónganse a pensar, hablamos de ahora 14 zonas registrales, ¿no? Pero cada zona registral también tiene sus oficinas registrales. Estamos viendo de que en realidad son más de 50 y tantas oficinas a nivel nacional. Y cada una de esas oficinas pues tiene su registro de sucesiones, de testamentos y de sucesiones intestadas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía, ¿no? En el 2003, cuando, con la revolución de las tecnologías de la información, dio la posibilidad de acceder a los diferentes registros de todas las oficinas nacionales. Bien, teníamos lo que conocemos a nosotros con el extranet, la posibilidad de verificar
que, por ejemplo, se presentaba una solicitud de anotación preventiva de sucesión intestada en la oficina de Lima del señor José Pérez, y el señor José Pérez, cuando hacíamos la búsqueda, encontrábamos que en Tumbes tenía un testamento inscrito e incluso ampliado, y los solicitantes no guardaban, no estaban considerados en ese testamento, por ejemplo. Entonces, el acceder a un registro de esta asociación de la misma persona frente a una asociación testada en provincia, ya sea cualquiera de las oficinas registrales, implicaba una discrepancia entre la información que estaba brindando el registro. Entonces, esta situación se vino dando hasta el año 2012. Bien, iniciar un proceso con todos los gastos que implica en cualquier oficina registral y luego llegar al registro y el registrador tachar el título porque encontraba una inscripción de un testamento en otra oficina registral, pues tenía consecuencias económicas y de fastidio a las oficinas, a los notarios como al ciudadano. Entonces, en ese caso, lo que hizo el reglamento fue de alguna manera crear y compatibilizar esta situación, creando el Índice Nacional de Sucesiones, que venía a ser la suma de todos los índices de todas las oficinas registrales a nivel nacional de los registros de testamentos y sucesiones, y de esa manera consolidábamos la información con relación a las sucesiones en general. Entonces, esto definitivamente ha sido un gran avance, ¿no? Y ha permitido un mejor manejo de la información con relación, una información consolidada a nivel nacional del registro de sucesión. ¿Ok? En cuanto a la formalidad, para la anotación preventiva, hemos señalado que es la solicitud del notario que se presenta adjuntando el oficio notarial y la solicitud presentada al registro. Luego, a su oficina notarial. Luego, en el caso del parte judicial, se adjunta la resolución que ordena la inscripción, la admisión del proceso de sucesión intestada, adjuntando también las copias certificadas correspondientes a la solicitud que se da inicio al proceso. ¿Okay? Este documento, en cuanto al notarial, todo se presenta vía CIT. En cuanto al judicial, se presenta en físico, ¿no? En título físico. En cuanto a la inscripción definitiva de la sucesión intestada definitiva, aquella que es la conclusión del proceso sea notarial de la declaratoria de herederos, ¿bien? Se presenta esa acta vía CIT y el acta transcrita de quienes son los llamados a heredar a la persona de causa. En cuanto a la resolución judicial, es el parte judicial que comprende el oficio y las resoluciones correspondientes, sea la resolución que declara herederos más la resolución consentida o, en el caso de haber sido apelado, la resolución de segunda instancia y luego el cúmplice ejecutoria. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los aspectos registrales, que va a dar lugar al asiento de la anotación preventiva, pues serán datos importantes que debemos considerar: el nombre del solicitante, el nombre del juez o el notario que ha tramitado el proceso, el juzgado, el número del expediente. Es muy importante estos datos porque nos permiten fácilmente ya ubicar, porque consignando estos datos en el asiento de inscripción, fácilmente se puede entrar a la página web, ¿no?, del Poder Judicial y verificar si es que tenemos alguna duda o algo. Entonces son datos importantes. Lugar y fecha de fallecimiento también deben consignarse, y el dato del documento de identidad. ¿Ok? En cuanto al asiento definitivo, tenemos igual los datos de quien expide, quien elabora el título, el sucesorio, será el juez, el notario, el juzgado, ¿no? Y aquí sí es importante establecer el grado de parentesco, ¿no?, con el causante, ¿no? O sea, tenemos que dejar constancia del grado de parentesco
del causante al momento de extender el asiento. Ahora, ¿qué sucede si al momento de asignar herederos nos equivocamos, o el juez se equivoca, o el notario se equivoca? ¿Es posible la rectificación? Sí, claro. Tenemos documentos que nos van a dar certeza, ¿bien?, del dato que se pretende rectificar, ¿no? Esos documentos son títulos, son documentos, instrumentos públicos, como por ejemplo la partida de defunción, la partida de nacimiento, la partida de matrimonio, que nos van a servir para poder realizar alguna rectificación, ¿no? En cuanto a, en el año 2013 se aprueba la directiva, perdón, 15, se da la directiva, la que menciono allí, la 06, que facilita, bien, la inscripción con un mismo título, la inscripción simultánea en el registro de predios. Para esto, ya el reglamento señalaba que una vez realizada la inscripción en el lugar que corresponde realizarla, es decir, en el último domicilio, en la oficina registral del último domicilio del causante, esa inscripción es título suficiente a efectos de hacer cualquier transferencia por sucesión en los registros de bienes. No necesita, ya no necesita el usuario, el ciudadano, presentar un nuevo parte notarial o un nuevo parte judicial en las diferentes oficinas registrales donde quisiera hacer una transferencia, una transmisión por sucesión. Por ejemplo, nuestro causante vivió en Lima, pero tuvo bienes en Ancash. ¿Bien? Y una vez inscrita la sucesión en Lima, donde se inscribe su sucesión, posteriormente la familia quiere hacer la transmisión en Ancash. Entonces, lo único que tiene que hacer es dirigirse al registrador de predios de Huaraz, por ejemplo, y decirle, señor registrador, en la partida número 111 del registro de Lima, ocurre inscrita la sucesión intestada del señor fulano de tal, ¿no? Por favor, en la partida del predio número tal, donde acredita la inscripción de la titularidad del señor fulano de tal, haga la transmisión sucesoria. Entonces, con esa solicitud, con esa rogatoria y pagando los derechos correspondientes, el registrador de Huaraz hará la inscripción de esa transmisión de. Entonces, en el 2015, cuando sale la directiva, se hace un trámite simplificado, es decir, el registrador de naturales, el registrador que hace las inscripciones en el registro de sucesiones, si la rogatoria incluye la transmisión por sucesión en algún registro, algún predio de la misma oficina registral, es decir, en Lima, y verifica que el señor causante también tenía inscrita su titularidad, pues procede inmediatamente a hacer la transmisión por sucesión. Cobrando los derechos sucesorios correspondientes, se hace la inscripción. Entonces, esta es una simplificación, claro, para que el usuario no tenga que esperar previamente la inscripción en el registro de sucesiones y luego recién realizar el trámite en el registro de predios. En un solo título y bajo una misma rogatoria se hace la transmisión correspondiente al registro de sucesos. ¿Ok? Bueno, ¿qué otro dato más importante? Hasta aquí creo que era mi exposición. Pero otro dato importante que habría que comentar es el hecho de la sucesión del conviviente. En la sucesión del conviviente, recuerden que a partir del año 2010, se da el procedimiento notarial a efectos de que el notario pueda declarar la existencia de una unión de hecho. Bien. Y a partir de esa fecha, ya en el 2013, se realizan las inscripciones en el registro en 2010 también ya se realizan las inscripciones en el registro de registro personal. Entonces, si la persona
en vida realizó su procedimiento ante un notario conjuntamente con su conviviente, solicitando se le declare, se reconozca la existencia de la unión de hecho, y pasa el tiempo, fallece, y ya está inscrita esa asociación y él fallece en convivencia de esa misma persona con la cual hizo el reconocimiento, el conviviente supérstite podrá realizar el procedimiento de sucesión de su conviviente y ser considerado heredero. ¿Okay? Si, por ejemplo, fallece el conviviente y no hicieron este trámite bien de reconocimiento y de declaración en vida, pues el cónyuge, perdón, el conviviente supérstite tendrá que acudir a la vía judicial para que solicite al juez se declare y se reconozca esta convivencia y posterior a ello tendrá, si es que no han hecho el proceso de sucesión intestada, solicitar la inscripción, solicitar el trámite para que sea declarado. Si ya se realizó el trámite de la sucesión, pues tendrá que luego hacer una petición de herencia para que se le considere como heredero. Bien, bueno, no sé, hasta aquí mi exposición. Podríamos seguir hablando de varios temas, pero en todo caso, estoy para las preguntas que me quieran realizar. Agradecemos a los participantes y a la abogada Milagritos Lucar Villar por su excelente exposición. A partir de este momento, iniciamos la sección de preguntas. Queremos enfatizar que las preguntas deben ser concisas y relacionadas al tema. Y para comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas, se les enviará una encuesta de satisfacción a fin de mejorar las futuras capacitaciones. Al finalizar la encuesta, se enviará el material presentado por el chat de Zoom y tendrán tiempo de 3 minutos para que puedan descargar. Los que se encuentran de manera presencial, el material de presentación lo podrán descargar cuando finalice la encuesta de satisfacción. Empezamos con la pregunta en presencial. Nosotros ya no lo podíamos inscribir porque sí, ya lo había vencido. En este caso, ¿cómo podría ser la fuente de sustancia con sus dos hijos para poder recuperar en todo caso el dominio de precio, si es posible? Claro, ahí tiene que hacer un proceso de, en todo caso, ya para poder pedir si es factible, ¿no? Primero que nada, ahí tenemos dos casos, ¿no? Primero el adquirente que ha comprado, de quien el registro parecía con derecho a poder realizarle, en este caso, la transferencia. El tercero registral, el tercero en este caso, está protegido y no podría perjudicar. Entonces, ¿qué queda? Ir contra el hijo que de mala fe, porque evidentemente no conoce, ¿cómo no va a saber que su madre y sus hermanos también tienen derecho a hereditar? ¿Cierto? En ese caso, pues tendría que repetir contra, o tendría que ir en una demanda para pedir los derechos que le corresponda por esa transferencia que ha realizado este heredero supuestamente único, cuando en realidad no tenía el derecho a poder hacerlo de esa manera. O sea, sí, pues, para eso se realiza. Después de la pandemia, vieran la cantidad de peticiones de herencia que se realizan. O sea, definitivamente la mala fe se ha dado, ¿no? En declaraciones de unión, declaraciones de herederos, de personas que a sabiendas que existen otros, se hacen declarar como únicos herederos para ese caso, para transferir el bien y poder, bueno, hacerse dueños de ese dinero, de esa compensación económica. Ahí lo único que queda es simplemente repetir contra el hijo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí.
incorporar alguno de los hijos, ¿no? Pero, dígame, no se puede interponer un acto administrativo para realizar la inscripción o algo, o hacer una anotación en la partida. No, o sea, lo que se puede hacer es uno, o sea, digamos, las seguridades están dadas en la legislación a través de los diferentes regulaciones que se dan. En la vía del proceso de declaración de sucesión intestada, primero están las publicaciones. El notario hace las publicaciones para que el heredero o los presuntos herederos puedan acercar a la notaría y poder ser considerados herederos antes de extender el acta correspondiente. Posterior a eso, si es que ya está inscrita la sucesión y con los herederos declarados, los que no han sido considerados tendrán que ir a la vía judicial y solicitar la petición de herencia. En ese caso, tal vez podrían solicitar las medidas cautelares correspondientes para poder alertar e inscribir en la partida el hecho de que hay otros herederos que deberían ser incorporados. Pero en la vía, perdón, no, o sea, es el juez el que va a disponer esa medida cautelar, ¿no? O sea, tienes que iniciar el proceso de petición de herencia para poder luego pedir la anotación de la demanda en el registro. Ahora, esas son las vías para poder alertar a los terceros de que existen otros herederos que no han sido considerados, ¿no?, en el proceso de sucesión intestada del causante. Esas serían las medidas. Administrativamente solamente se puede declarar la cancelación o se puede oponer cuando es el propio notario, o sea, notario, juez, que se ha visto en una situación de una suplantación, ¿bien? O ¿qué otro supuesto he visto? La creación, por ejemplo, de una partida falsa, ¿no? Y con esa partida falsa de matrimonio, por ejemplo, se ha iniciado un proceso, ¿no? Entonces, al notario lo sorprenden, al registro no. Al registro nosotros, recuerden que nosotros no declaramos derechos. Los derechos y los demás actos que puedan, digamos, surtir o tener efectos jurídicos se declaran fuera del registro, ¿no? Ya sea ante el juez, ya sea ante el notario, ya sea ante un funcionario administrativo con competencia, ¿no?, para ello. Entonces, son esos funcionarios, esas personas competentes quienes trasladan sus actos a través de sus resoluciones y somos nosotros los que publicitamos el acto. O sea, ese es el deber del registro, publicitar los actos que se crean fuera y hacerlos oponibles a terceros. Esa es la única función del registro. Por lo tanto, cuando se vulnera esa circunstancia, porque se creó o se suplantó un documento a una persona y los funcionarios dicen sí, por ejemplo, el cónsul dice, disculpen, pero ¿saben qué? Vino una persona y otorgó un poder a nombre de XX, ¿no? Pero hemos verificado de que no fue XX, sino que fue otra persona que se hizo pasar por él. Entonces ese documento es falso, ¿no? Entonces ahí sí se inicia un proceso de cancelación bajo la ley 3313 y se procede, después de la evaluación correspondiente y la acreditación de que lo que se ha indicado es cierto, se procede a disponer, el jefatura dispone la cancelación del asiento registral correspondiente. Entonces, esos son los supuestos en que, digamos, la vía administrativa se dan los supuestos de cancelación de inscripción, ¿no? ¿Okay? ¿Alguien más? ¿No? Sí. Dime. Tenemos acá, dice. Al solicitar la sucesión intestada se ponen a todos los hijos, pero no pasa
unión de los hijos tiene un apellido con A. Ok, sí, existe la posibilidad también que se hayan extendido las partidas de nacimiento con algún error, ¿no? En esos casos, no he revisado bien el procedimiento, pero es ante el notario quien tiene la potestad de poder revisar y rectificar estos documentos, estos instrumentos, a efectos de poder considerar al heredero que tiene este error para poder declararlo en su acta. Allí, ¿me puedes ayudar con el? ¿Verdad? Sí, por favor. Consulta. La presentación de la asociación. Antes de ello deben tener la declaratoria de herederos. Hay una diferencia entre la asociación y la declaratoria de herederos, entiendo. Con el Código de Procedimientos Civiles, o sea, hace 800 años, se denominaba declaratoria de herederos, pero en realidad el proceso de sucesión intestada o declaratoria de herederos es lo mismo, o sea, viene a ser reconocer quiénes son los llamados a heredar, es lo mismo. Pregunta. ¿Cuál sería la sanción para un notario que incurre en error o se rehúsa corregir, poniendo la excusa de que el notario falleció por vejez? Eso ya es, no creo que externo a la exposición, ¿no? Bueno, pero vamos a ayudar a la persona señalando de que en la vía notarial los notarios ejercen su ejercicio notarial, lo hacen hasta que cesan, ¿no? Y uno de los supuestos es el fallecimiento. Cuando fallecen 2 años, el colegio de notarios al que estaba adscrito el notario tendrá a su cargo todos sus registros notariales, ¿no? Entonces, en este momento en que, si es que, por ejemplo, existe algún proceso de sucesión que se inició pero no se terminó, pues el colegio notario designará a un notario para que pueda llevar a cabo ese procedimiento hasta el final. Y cuando pase este plazo de los 2 años, ya se traslada todo el protocolo y los registros notariales al Archivo General de la Nación. En cuanto a los supuestos de rectificación, bueno, si están dentro del caso de los que hemos mencionado, de los nombres, por ejemplo, mediante solamente la acreditación de las partidas de nacimiento correspondientes o partidas de matrimonio, se podrá solicitar la rectificación, ¿no? Directamente al registro. Ese es, por ejemplo, una facilidad que da el registro. Y si se trata de otro tipo de error, que no sé, bueno, en un proceso de sucesión no sé qué tipo de error podría ser. Dependiendo del error, pues tendrá que ser evaluado ya sea por el colegio de notarios o en su caso ya, si no, pues realizar otra escritura pública para poder rectificar ese hecho, ¿no? No sé cómo sería ahí, que dependiendo del error. En caso la persona falleció en el extranjero y se inscribió la asociación en el extranjero, ¿se tendrá también que inscribir en SUNAT? Buena pregunta. Sí, sí, para poder reconocer ese derecho extranjero, o sea, ese derecho a ser considerado heredero, sí debemos inscribirlo en la oficina registral de cualquier oficina registral en el país, porque conocemos que, bueno, la persona falleció y domicilió fuera del país. Entonces puede inscribirlo con cualquiera y deberá presentar, en este caso, el título, ¿bien?, con el cual acredita su derecho hereditario. Que si fue notarial, pues tendrá que presentar el traslado mediante expedido por el notario y ese documento tendrá que ser apostillado. En el supuesto de los judiciales, todo el mundo podría pensar, como es judicial tendrá que ir a un exequatur. No, no vamos a aplicar el artículo 20.008, me parece, del código que señala que en los procesos de jurisdicción voluntaria podrá darse la excepción del exequatur y por lo tanto, en ese caso, solo se presentará las resoluciones judiciales debidamente apostilladas. Y de esa manera, con esa documentación, se podrá proceder a la inscripción en el. El participante Luis Martínez dijo: todos los papeles que preparan los empleados del notario listo para la firma.
pero los empleados se equivocaron al colocar un número de DNI del titular o donado. ¿Eso se puede corregir ya registralmente? Sí, 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 claro. Si tenemos la partida del nacimiento, por ejemplo, fue el hijo, y me adjuntan la copia certificada de la partida o la copia de legalizada del DNI de la persona, y con nosotros apoyándonos con las búsquedas en línea de RENIEC, podemos determinar que se trata de la misma persona. Ya el hecho de haber sido considerado como heredero del padre, con la partida de nacimiento, fácilmente podríamos determinar que se trata de esa cosa. El participante de luz, ¿cómo se puede averiguar en qué partida está inscrita la asociación intestada de uno de los titulares fallecidos? Acudiendo al registro o a través de los portales web, ¿no? De Conoce Aquí, creo que también puede decir, con el documento de identidad y en los nombres podría solicitar certificado negativo de sucesión intestada que arrojará si es que o no está inscrita su sucesión. Walter Acosta, ¿hasta qué tiempo se puede realizar la asociación intestada? Ya que los donantes fallecieron hace muchos años atrás. En cualquier momento. En cualquier momento, el único detalle será que quienes van a ser declarados fueron los que al momento del fallecimiento tenían derecho hereditario. Araceli Roque Consul. El padre falleció dejando un niño de 7 años. La madre, que es su hermana, ¿qué tendría que hacer para hacer la asociación intestada cuando no se han casado? Bueno, dependerá, hemos señalado que también el conviviente tiene derechos hereditarios. Pero ahí es importante determinar la fecha, porque si falleció antes del 2010, no existen derechos hereditarios del concubino. Solamente a partir del 2010 en adelante cuando se reconocen derechos hereditarios al concubino. Entonces, si estamos en el supuesto que es posterior al 2010, tendrá que realizar un proceso primero de reconocimiento de unión de hecho y luego solicitar la declaratoria de herederos para que sea declarada ella y su hijo como herederos. En el supuesto de que no estén dentro de los requisitos, no cumplan con los requisitos de unión de hecho, quien tendrá siempre el derecho hereditario será el hijo y podrá iniciar un proceso de sucesión la madre para que sea declarado heredero el hijo de la persona, ¿no? Alison Paredes, en la asociación intestada, ¿también se incluyen las acciones que el causante tiene en una empresa o los bienes muebles que tiene? Todo el patrimonio, bienes muebles, bienes inmuebles, todo el patrimonio de la persona fallecida debe ser trasladado a los sucesores. Y el título que va a acreditar que él es el nuevo dueño son la declaratoria de herederos o sucesión intestada o el testamento. Carmela Conde Consul. Doctora, ¿es cierto que cuando uno presenta una inclusión ante el notario y hay oposición, este se envía al juzgado? Sí, efectivamente. Hemos dicho en el supuesto que existe oposición, en ese caso tendrá que, el notario deja de ser competente y pasa todo al juzgado. Sí. En los casos en que uno de los sucesores legales decida renunciar a la herencia, ¿cómo es el procedimiento? ¿Se tiene que hacer en la sucesión intestada? ¿Lo hace el notario? ¿Hay que presentar una solicitud, una interprocurada? ¿Cuál es el procedimiento, por favor? Perfecto. La renuncia a la herencia se regula en el código y nos dice que necesitamos una escritura pública, ¿bien? En la que la persona que tiene la libre disponibilidad de sus bienes puede renunciar a la herencia de su causante y en ese caso se presenta al registro. Pero el dato especial en la renuncia es que tiene que ser a los 3 meses, si es que se encuentra en el país, o a los 6 meses si es que se encuentra en el exterior. El código nunca estableció a partir de cuándo se cortaba ese plazo y ha sido la jurisprudencia que ha establecido, registral, que ha establecido
que es a partir de la inscripción de la sucesión intestada, la definitiva, a partir de esa fecha, o en el caso del testamento, a partir de la ampliación del testamento. Entonces, si se inscribe recién en el año 2024, cuando falleció en el año 2000, esta persona, este heredero, tendrá 3 meses para poder renunciar a la herencia mediante una escritura pública. Y eso se presenta al registro y se inscribe en la partida correspondiente del causal. Sí. Bueno, lo que pasa es que el reglamento sí estableció la preinscripción, o sea, la inscripción previa de la declaratoria o la sucesión intestada. Por eso sería un segundo acto posterior a la declaratoria o la declaratoria o sucesión intestada, ¿no? Por la misma vía, una escritura pública. Si vencieron esos plazos, solamente a través de una cesión de derechos. Cesión de derechos que ya tendrías que pues, realizar con los costos correspondientes. Uh-huh. Sí. Fran, Siguena, Heredia consulta. ¿Puedo hacer una declaratoria de herederos teniendo yo 3 hijos, pero dejando solo a uno como heredero de todas mis casas? No quiero que en el futuro le hagan problemas al hijo que heredó todo. Bueno, es que la legítima es esa parte de la herencia, o sea, esa parte que tienen las personas cuando fallecen. O sea, todo el patrimonio va a constituir, va a haber una parte que es la legítima, que es esa parte indisponible, ¿bien? Que no le puede privar a quienes tienen derechos a hereditarios y que son herederos forzosos. Entre ellos están los hijos. Entonces, si bien es cierto, él podría no hacer una sucesión porque él es, bueno, no sé, es está vivo, ¿no? O sea, cuando fallezca recién se podrá hacer la sucesión. Lo que sí él está diciendo es, voy a hacer un testamento y dejarle todo mi patrimonio solo a uno de mis 3 hijos, la única manera de privar de la legítima a esos otros hijos sería o desheredándolos o que estos hijos cometan un acto de indignidad, ¿no? Que establece el código. Entonces, solo en esos supuestos podemos privar de la legítima. Lo que puedo hacer si quiero mejorar a uno de mis hijos es darle el tercio de libre disposición, ese tercio de los 2 tercios me queda uno y ese uno me sirve para poder dar mis bienes a quien yo quiera, ¿bien? Mis hijos o cualquier otra persona. Entonces, si yo quiero beneficiar a este hijo que quiero darle, no sé, darle algo más, entonces le doy el tercio de libre disposición. Pero lo que no podría es no decir nada y solamente señalar que todo mi patrimonio o lo declaro único heredero a uno de mis 3 hijos, ¿no? Jessica, el causante fallece en Guarán. ¿La sucesión se puede realizar con un notario de Lima Metropolitana? No. El causante de homicidio en Guaral es el notario de Guaral el que tendrá competencia y la inscripción debe ser también en Guaral. Jaime Pedro Tueros consulta. Al solicitar la sucesión intestada, se ponen a todos los hijos, pero uno de esos hijos tiene un apellido con una letra diferente. ¿Se puede corregir esto? ¿Procedería a la sucesión? Sí, claro. Sí. O sea, lo importante es conocer que es hijo, ¿no? Otra pregunta. Diana Porras Luyo consulta. Si la escritura pública de sucesión intestada no fue inscrita por cuando el notario fue cesado y ya no tiene facultades, porque él solo está facultado para la presentación por el titular, ¿la notaría tiene los archivos del notario para entregar a las partes notariales de forma presencial ante SUNAT o la notaría debe hacerlo de forma digital? Tiene que hacerlo en forma digital y lo va a hacer, en este caso, el Colegio de Notarios va a designar a un notario encargado de realizar el trámite. La anotación de demanda de petición de herencia puede inscribirse en la partida de sucesión intestada y también en la del registro de predios. Sí, sería la forma más efectiva de poder
dar a conocer el hecho de la existencia de un proceso, ¿no?, de sucesión. Misa, tiempo. Gracias. Sí. Muchas gracias a todos por su participación. Agradecemos a todos los participantes por su participación y los animamos a inscribirse en el próximo Sonarte Capacita. Se ha colgado las diapositivas en el portal de Zoom para su descarga. Muchas gracias.